La iglesia no es el edificio. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes ya vieron un letrero allá afuera que se vende esta propiedad y dicen, ¿qué vamos a hacer sin iglesia? No, o sea, no hemos perdido absolutamente nada ni perderemos nada, porque la iglesia somos las personas. La iglesia no es el edificio nomás es un lugar de reunión. Pero vamos a ver ahorita con la Biblia que la iglesia se reunía en distintos lugares, en la sinagoga, ¿sí? Se reunía en casas, en lugares altos que tenían de oración. La iglesia son las personas. La iglesia actualmente, nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo a nivel global. La iglesia en este mundo somos millones de personas. La iglesia, esta iglesia vida, no le pertenece a Dante. No, Dante no es dueño de nada en este mundo. Lo único que yo soy un administrador de Dios. La iglesia, a la única persona que le pertenece y quien pagó precio por su iglesia fue Jesucristo. Y Él es el buen pastor, y Él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice Él, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que entender que yo no soy dueño. Yo soy como ayudante de pastor. Si quieren verlo más gráfico todavía, como un perro ovejero que anda ahí ayudando al verdadero pastor, que es Jesucristo. Es el que nos provee pastos verdes, ¿sí? Aguas de reposo, conforta nuestra alma, ¿sí? Su vara, su cayado nos infunde aliento. Pero es Jesús el pastor de nosotros. Él es nuestro pastor. Y Él nos utiliza a nosotros, líderes de la iglesia, y que sí hay un ministerio de pastor, sí hay un ministerio, pero Él es el verdadero pastor. Pero nos utiliza a nosotros como líderes, sí, para mostrar a la iglesia algunas de sus características, definitivamente sí. Pero quiero decir que la iglesia, nosotros como personas, debemos de practicar ciertas cosas que la Biblia dice sobre la iglesia, de manera que podamos estar unidos y fuertes para que podamos brillar. Si estamos divididos y enojados entre nosotros mismos, o permitimos que nuestras diferencias nos hagan daño, entonces la iglesia no puede brillar. Pero una iglesia que está unida y que está practicando lo que la palabra dice acerca de la iglesia, es una iglesia que brilla. Es una iglesia que, como dijimos hace 3 semanas cuando empezamos este tema, es una iglesia que va a estar llena del Espíritu Santo de Dios. Es una iglesia que va a estar llena del poder de Dios, va a poder mostrar las bondades de Dios. Por eso yo decía hace 3 semanas, la iglesia es la manifestación más grande que puede haber sobre la tierra de parte de Dios. La iglesia local. Nosotros llamamos a iglesias así como Vida, iglesia local. Entonces cuando yo diga iglesia local, estamos hablando de Vida, estamos hablando de otras iglesias aquí en Ocotlán, que yo conozco pues a la mayoría de las iglesias aquí en Ocotlán y los pastores, y que son amigos de nosotros. Y ellos también están haciendo su trabajo con una pequeña parte de la iglesia a nivel global. Pero la iglesia es de Cristo. El que dio su vida por la iglesia fue Cristo. El que derramó su sangre por la iglesia fue Cristo. Él es la cabeza, dice la Biblia. Jesús es la cabeza. Él es el que dirige. Él es el que tiene una manera de pensar. Y por eso el apóstol Pablo decía, tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. Otras versiones de la Biblia dice, tengan el mismo sentir de Cristo. Y cuando habla de eso, sentir quiere decir actitud o manera de pensar. ¿Y cuál es esa actitud? La de servir.
servirnos los unos a los otros. Entonces, la mentalidad de Cristo debe reflejarse en la iglesia. ¿Y cuál es esa mentalidad? Servirnos los unos a los otros. Porque eso hace que una iglesia esté fuerte y unida. Y una iglesia fuerte y unida puede llegar a resplandecer en la oscuridad más densa. Una iglesia fuerte y unida puede llegar a resplandecer en la más densa oscuridad. Pero una iglesia que no practica lo que la palabra enseña acerca de ella, no va a alumbrar nada. Como cuando las recomendaciones que en el libro de los Hechos que decían para que uno pudiera llegar a ejercer el ministerio en la iglesia, se decía que acerca de los pastores, que ame a su familia y que gobierne bien su casa, porque si no gobierna su casa, ¿cuánto más va a poder gobernar a la iglesia? Y cuando hablamos de gobernar, estamos hablando de servir, de bendecir, de ayudar. Es lo mismo para la iglesia. Si nosotros queremos resplandecer allá afuera, queremos hacer la diferencia donde quiera que andemos, pero internamente como iglesia no funcionamos como debemos de funcionar, no vamos a poder alumbrar afuera. ¿Cómo dice el dicho? Candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿sí? De su casa, muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que aprender a brillar primero aquí entre nosotros. Brillar entre nosotros para después poder brillar afuera. Y ese patrón tiene que repetirse en nuestras propias casas. Tenemos que echarle ganas. Yo sé, ya lo hemos dicho antes, es difícil en la casa, es difícil, pero se puede y Dios nos manda que lo hagamos. No siempre van a estar todos conformes con lo que hacemos, con las cosas buenas que Dios nos pone para hacer. Siempre va a haber alguien que le parece mal, pero tú persevera. El mandato de Dios es que perseveres, que seas fiel, que no te rindas. Dice la palabra, no se cansen de hacer lo bueno, pues a su tiempo segarán. No se cansen. Entonces perseveren en sus propias casas hasta que esa pequeña luz vaya cobrando más fuerza. Como yo les dije de mi mamá, fue la única que empezó en la casa, y todos los demás pues éramos bien desordenados, pero ella se mantuvo fiel y uno a uno fue ganando a cada uno de sus hijos. Después ganó a cada uno de sus hermanos allá en la Huasteca Veracruzana, y estando desde Salamanca fue influencia para sus hermanos estando en la Huasteca, a través de ser bendición, a través de sus oraciones, de ayudar a sus hermanos, pues los ganó, y casi todos están ganando. Me parece que falta solamente uno, pero ya está más para acá que para allá. Entonces, seamos perseverantes. Iglesia, brillemos internamente para poder brillar fuera. Brillemos internamente para poder brillar fuera. Entonces decíamos, la iglesia son las personas, no el edificio. Mateo 1, 18, 20 dice, porque donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Sí? Mateo 16, 18 al 19 dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. Eso quiere decir que la iglesia tiene poder y autoridad. Esto lo vimos hace 3 semanas. La iglesia tiene poder y autoridad. Tenemos unas llaves espirituales a través de orar la palabra de Dios. Cuando oramos la palabra de Dios, tú tienes ese poder y autoridad para abrir puertas desde aquí de la tierra, y se abrirán en el cielo. Entonces, no ores lo que tú quieres, lo que tú quieras. Ora lo que la palabra de Dios dice acerca de tu asunto. Y cuando oras la palabra, es como
si tuvieras las llaves de los cielos, dice aquí. Entonces cuando yo leo este verso, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, se está refiriendo a las personas. Que obviamente Pedro comenzaba liderando a los discípulos y Jesús le hace esta encomienda, ¿sí? Pero se refiere a que Jesús empezó a edificar sobre las personas. Pero ¿quién es la piedra angular? ¿Quién es? Cristo. No es Pedro, ¿verdad? Es Cristo. La piedra angular, dice la palabra, y está profetizado desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Que todo aquel que se apoye en ella, en esa piedra que es Jesús, ese verdaderamente será bendecido. Pero quien no crea en ella, en la piedra angular, dice, será deshecho por esa piedra. Entonces, la piedra sobre la cual nosotros edificamos es Cristo. Cuando menciona aquí a Pedro, se está refiriendo a las personas. Somos nosotros, la iglesia, que estamos edificados sobre la piedra angular o principal que dice la Biblia, que hace referencia a Jesucristo, ¿sí? Entonces, y tenemos autoridad de parte de Dios. Vamos a ver algunas características de la iglesia. Primero voy a leer unos versos de la Biblia. Eso lo tengo en el libro de Romanos. Una vez que lea Romanos, de ahí vamos a sacar algunas características que debe tener la iglesia. No las vamos a ver todas el día de hoy, pues son muchísimas, pero vamos a ver algunas. La iglesia, ¿sí? Romanos 12, del 2 al 3. Alguien que me ayude a leer. Ahí está. ¿Quién dice yo? Por allá, Aney, a ver. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Muy bien. Ahora Agustín, el que sigue, por favor. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada una desempeña una tarea diferente, así sucede en la iglesia. Somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo. Y entre nosotros hay una dependencia mutua. A cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la proporción de la fe que posees. Muy bien. El siguiente, ¿alguien más nos quiere ayudar? ¿Alguien más? Valientes, hombres y mujeres, allá está. Sofía. Tienes el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dirección. Si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. Muy bien, hasta ahí. Gracias a Dios. Muchas gracias por ayudarme. Aquí hay unas características, vamos a ponerlas aquí. El siguiente, por favor, vamos a ponerlas aquí en la pantalla. Las características. Iglesia, nosotros, en base a lo que acabamos de leer, somos un conjunto de personas. La iglesia de Dios es un grupo muy grande de personas en este planeta, número uno, que debe vivir diferente. No podemos vivir como los demás. No podemos tratar de encontrar ese gozo en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo. Si Dios nos bendice con las cosas materiales, está bien y está muy bueno. Pero nuestros ojos están puestos en las cosas eternas, en las cosas que perduran para siempre. Yo no puedo vivir afanado en este mundo por las cosas de este mundo. No puedo. Si yo pertenezco a la iglesia, que todo aquel que cree en Cristo pertenece a la iglesia, todo aquel que cree en Cristo y lo sigue pertenece a la iglesia. Yo no puedo vivir afanado en las cosas de este mundo. Es decir, que estoy entregando toda mi vida para conseguir cosas materiales. No.
mi corazón debe estar, podemos decir afanado, pero más podemos decir enganchado, agarrado a las cosas de Dios. Así es como la iglesia va a vivir de manera diferente, con su número uno en el corazón, Cristo. Cristo. Y de ahí, cuando pones el número uno a Cristo, las bendiciones se van a derivar. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos enseña, nos lo dice muy explícito, que no nos afanemos por las cosas de este mundo, que Dios ya sabe todo lo que nos preocupa, y que si ponemos en número uno a Jesucristo, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Él nos va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sí? El que pierda su vida por causa de Cristo, la ganará. Hay muchos versos que nos dicen que nuestro enfoque en la vida debe ser Cristo. Entonces la iglesia no puede vivir como los demás, y no debe de vivir como los demás, como aquellos que no tienen a Cristo. El que no tiene a Cristo vive afanado sobre las cosas de este mundo. ¿Sí? La fama, la riqueza, el poder. Nosotros no. Nosotros que queremos que el que sea famoso sea Cristo, que el que tenga el poder sobre nuestra vida sea Cristo, y que aquel que nos enriqueció es Cristo. Dice que la Biblia dice, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces la manera de vivir de la iglesia es muy distinta a la de este mundo. Entonces somos diferentes. La palabra nos enseña que somos diferentes, pensamos diferentes, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, nos valoramos correctamente, no andamos pensando que somos más, ni tampoco nos menospreciamos. Acabamos de leer que debemos de tener el concepto de nosotros mismos, un concepto equilibrado, que no debemos de ser orgullosos en el sentido de creernos más, o orgullosos en el sentido de menospreciarnos, porque ambos son orgullo, nomás son distintos polos, el que se cree más, el que se cree menos. Entonces orgullo significa, fíjate bien lo que te digo, orgullo significa que por encima de lo que Dios dice, yo prefiero mi concepto. Por encima de lo que Dios dice, yo prefiero mi concepto. Es decir, Dios dice que no vales tanto como piensas. No, yo valgo más, esto, el otro. Es orgullo. Y Dios dice que tienes un valor muy especial. No, es que yo no valgo nada, no sirvo para nada. Ambos son orgullo, porque ambos no le creen a Dios y deciden tomar su opinión por encima de la de Dios. ¿Ok? Entonces, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, nos valoramos correctamente, tenemos dones para servirnos y edificarnos. ¿Sí? Dios nos ha llenado de dones. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a administrar, organizar esos dones entre nosotros, porque nos necesitamos los unos a los otros. Entonces hay una dependencia mutua entre nosotros, somos unidos y nos reunimos. Las voy a mencionar ahorita, no voy a adentrarme mucho en las características, pero sí voy a leer algunos versos y voy a resaltar alguna de ellas. El primero es Colosenses 3:2. La Biblia dice acerca de cómo pensamos nosotros: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Una de las cosas que nos hacen diferente como iglesia son nuestros pensamientos. Nuestro enfoque es eterno. Nuestro enfoque es eterno. Por ejemplo, jóvenes, debe de pensar así, debe ser tu enfoque. ¿Qué voy a estudiar? Que en un futuro yo pueda hacer algo para sumar al reino de Dios. ¿De qué manera yo puedo hacer con lo que estudie, con lo que trabaje, con lo que me prepare para sumar al reino de Dios? ¿Te fijas cómo es diferente el enfoque? Entonces, el que no tiene a Cristo piensa: ¿qué voy a estudiar yo para enriquecerme y para crear un imperio como Elon Musk?
Entonces yo diría, pues qué padre, pero se queda muy corto a lo que Dios puede hacer, porque aunque lo que este hombre hace y se le considera uno de los más ricos o el más rico del mundo, aunque sea el más rico, el más importante, aunque escuchemos de él todos los días, no alcanza lo eterno, porque no está afectando las vidas para la eternidad. La Biblia nos enseña muy claro que nosotros debemos de tener un pensamiento en lo eterno. Entonces, así los jóvenes y los adultos, ¿qué puedo hacer yo en este tiempo con mi vida y en los días que vienen para sumar a los que están alrededor de mí, sumar en lo eterno? ¿Y qué es eso de lo eterno, Dante? Significa que puedo hacer yo por mi vecino para que mi vecino conozca de Dios, de su salvación, de su perdón y de la nueva vida que hay en Cristo Jesús. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo, qué sé yo, regalarle tal vez, no sé, un libro, una Biblia. A veces no se necesita regalar una Biblia o un libro. A veces está ahí tu vecino y tú ves todo bien tirado al lado con tu vecino y tú nomás te quejas y dices, este vecino, mira nada más, todo mugroso, nunca barre. Y Dios te dice, la luz que tú tienes, que resplandezca, hijo. Bárrele el frente de su casa. Pero Señor, ¿cómo crees? Y yo no estoy para eso. Bárrele el frente de su casa. Y entonces yo tengo una máquina ahí del pasto y yo digo, bueno, pues no me quiero hacer muy metiche, pero voy a ir metiendo la máquina un poquito más para la banqueta de mi vecino. Y voy a ir barriendo más las hojas allá de mis vecinos, porque yo quiero ser luz donde vivo. Y entonces hay unos perritos que ya nos traen ahí, pero yo digo, tengo que ser luz. No puedo pelearme con mis vecinos por los perros. Tengo que buscar una mejor solución. Entonces, tenemos que tener un enfoque eterno en todo lo que hacemos. ¿Cómo puedo sumar con mi negocio a lo eterno? ¿Cómo puedo sumar con mi vida a lo eterno? La Biblia dice que no debemos de creernos demasiado importantes como para no ayudar a alguien. Ahorita lo voy a leer. No debo de creerme demasiado importante como para no ayudar a alguien. O viceversa, no debo de sentirme, menospreciarme tanto que siento que no tengo el valor para ayudar a alguien. Debemos de ser luz, debemos tener un pensamiento eterno. Vamos a ver otro, dice Hebreos 10, 24 al 25. Dice aquí la palabra, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor. Y eso está hablando de la iglesia internamente. Piensen en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y yo pienso en el grupo de los hombres. El grupo de los hombres está organizando un viaje a Puebla. Y el viaje a Puebla, pues está muy padre. Y la palabra que nos dan en Puebla de hombre a hombre está muy padre, pero a veces va muy directa y va muy duro y a la cabeza, ¿verdad? Los hombres que hemos ido, ¿verdad? Nos pegan duro. Entonces, el motivarnos entre los hombres y vamos, hombre, vamos allá al congreso de hombre a hombre, ese es algo que podemos pensar, cómo motivarnos unos a otros a realizar actos de amor, porque si un hombre va a ese congreso, se le habla acerca de la familia. Se le habla acerca de cuidar su matrimonio, acerca de cuidar sus hijos, acerca de cuidar su vida interior, acerca de cuidar sus ojos, sus oídos, lo que hace. Y los beneficiados van a ser la familia. Sí va a ser beneficiado el propio hombre, pero más beneficiado todavía va a ser la familia, porque el hombre va a regresar a su casa a servir a su familia. Entonces dice aquí, pensemos
en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y luego dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, si hay alguien aquí que no habías visto en un rato, anímalo a que siga congregándose, a que siga asistiendo a la iglesia. Miren, y yo no tengo ningún problema, porque a veces digo, habemos pastores de pronto que nos encendemos, ¿verdad? Que no queremos que vayan a otra iglesia o cosas así. Yo les he dicho aquí con toda libertad, cualquiera que se identifique con nuestra iglesia puede asistir sin ningún problema, sin ningún problema, y sin pedir permiso. Yo sé que a lo mejor otras iglesias piden permiso para entrar, para salir. Aquí no, ¿ya? A menos que ya, digo, si ya cuando son servidores de muchos años y esto y el otro, pues sí, hablamos, platicamos. Pero cualquier persona, digo, aquí, lo que nosotros queremos, como digo, yo no soy dueño de la iglesia, y lo que hay más en mi corazón es que la gente asista a la iglesia, no a Vida, sino en general a la iglesia de Cristo. Me da tanto gozo, porque sé que muchos de nuestros familiares asisten a otras iglesias aquí en Ocotlán o en Guadalajara. Eso es una bendición, es una bendición de Dios. Pero quiero que tengamos esa libertad de estar donde nosotros nos sentimos identificados, donde nos sentimos bendecidos, donde nos sentimos parte de esa familia. Y si nos sentimos así, entonces dar el siguiente paso con confianza y decir, ¿sabes qué? Yo me quiero sembrar, me quiero plantar, quiero servir, quiero ir a más, y así gradualmente, ¿sí? Pero el dueño de la iglesia es Cristo. Y entonces si un día ustedes piensan y dicen, ¿sabes qué? Es que no me siento tan a gusto aquí. No se preocupen, no se preocupen. Si hay otro lugar donde se sienten más a gusto, que dicen, es que allá esto, el otro, y está lo que yo siempre había soñado y querido, adelante, con toda libertad, porque allá seguro se van a plantar y a florecer lo que a veces no se logra en una iglesia. Y esa es una libertad que debe de haber, porque al final de cuentas somos la iglesia, ¿sí? La iglesia, y no se trata de religiones. Ok, muy bien, no me voy a meter tanto ahí. Luego dice, no dejemos de congregarnos. Entonces, congreguémonos. Los que estamos aquí congregándonos, congreguémonos, es muy importante. Luego, Hechos 2:44. Los creyentes permanecían unidos y compartían entre sí todas las cosas. Vendían sus propiedades, repartían el dinero de los que estaban entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. Nos platica de una iglesia maravillosa, y yo siempre digo, tenemos que llegar a ese punto, tarde o temprano. Esa debe ser nuestra meta, que nos congreguemos. Congregarse no solamente sea aquí en el edificio. Yo estaba leyendo un libro del hermano Wayne Myers. El hermano Wayne Myers, cuando nosotros recién empezamos aquí nuestro ministerio aquí en Ocotlán, él vino aquí y estuvo con nosotros como por una semana, contándonos bastante sus historias. El hermano Wayne Myers es misionero y tiene más de 60 o 70 años. El hermano Wayne Myers, más de 70 años, ¿verdad? Aquí en México como misionero, y ha ayudado que muchos otros misioneros lleguen a México, tales como el hermano Pablo y Jesse Daniel, que han sido una bendición para esta iglesia también. Y él decía que mucho de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, y de lo que dice este verso en Hechos 2:44, dice, permanecían constantes, unidos, compartían entre sí todas las cosas, vendían sus propiedades, repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. Él decía que mucho del crecimiento y la fortaleza de la iglesia se daba en las mesas. Tú dices, ¿en las mesas de la iglesia? No, en las mesas de las casas.
tenemos que fomentar esto. Yo sé que somos muy diferentes. Bájamele poquito a la música. Me desbalancea la música. Como que me dice, ya, apúrale. Yo sé que somos muy diferentes. No tanto. Y hay veces uno no quiere invitar a cierta persona a la casa porque dice, no, pues es que los invite el pastor, ¿verdad? Decimos, pero mira, tenemos que fomentar esto porque somos muy diferentes, pero si no aprendemos, te voy a adelantar aquí un verso, déjame ver si está aquí, Proverbios 27, 17, ponme ese, es el 2 más. ¿Qué dice? Como el hierro se afila con hierro, así su amigo se afila con su amigo. Dios quiere pulir tu vida y casi siempre la va a pulir con alguien que es opuesto a ti. No estoy hablando de gente tóxica, pero de alguna manera todos tenemos algo medio tóxico. No me van a dejar mentir, ¿verdad? O decir que no. No, Dante, yo no tengo nada de tóxico. Es que se usa mucho esa palabra. Antes esa palabra ni la utilizábamos, ni existía. Entonces, para nosotros poder lograr esa unidad, ese trabajo conjunto, ese crecimiento de iglesia, necesitamos fomentar más la convivencia entre nosotros. Estoy de acuerdo que hay personas con las que más te identificas, está bien, es correcto, pero debemos de dar oportunidad de vez en cuando a otra persona, ¿sí? Porque cuando nosotros cerramos círculos, ¿sí?, eso impide o limita el crecimiento de otras personas o el crecimiento de nuestro propio círculo, ¿sí? Entonces, el crecimiento de la iglesia, mayormente, te lo digo, se va a dar en grupos pequeños. Y no estoy diciendo del crecimiento en número, de la cantidad de los que vemos aquí. No, el crecimiento espiritual de nosotros como cristianos se va a dar entre más convivas con personas cristianas que están en el mismo caminar contigo y que tienen diferencias. Dios va a utilizar esas diferencias para hacerte crecer a ti. Entonces, tú le dices a Dios, Dios, dame paciencia porque casi no tengo paciencia. Y te va a decir, qué bueno que me dices, hijo, te voy a poner ahí a fulano de tal. No, Dios, es que con él menos paciencia voy a tener. No, porque con él vas a desarrollar más paciencia. Sé que es una persona que te desespera, sé que es una persona que no puedes tolerar mucho, pero precisamente por eso. Y esa persona viceversa te necesita a ti por las cualidades y dones que tú tienes, y también por uno que otro defecto y debilidades que tú tienes. La Biblia nos dice que debemos de ayudarnos entre nosotros. Vamos a leerlo. Ahora sí te regresas uno. Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Finalmente, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Luego dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejan de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. Todos estos versículos hablan de situaciones difíciles entre las relaciones personales de la iglesia. Y si uno está muy en paz, puede llegar a ser un indicador de que te hace falta más barrio con la iglesia. ¿Sí me explico?
Más barrio, o sea, de que necesitas mezclarte un poquito más con la gente de la iglesia. Si estás muy en paz, muy tranquilo, no, antes que yo me la llevo bien tranquilo. A mí no me gusta que nadie se meta conmigo, por eso no me meto con nadie. Yo estoy diciendo todo esto porque para que la iglesia brille, necesita estar unida como un cuerpo, lo dice la Biblia. Y la Biblia dice que somos dependientes los unos de los otros. Mi mano no puede moverse sin mi brazo y sin el cerebro. La cabeza es Cristo en el cuerpo. Somos dependientes los unos de los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, debe haber intencionalidad en mí de juntar en el grupo, ya sea en el grupo de hombres, en el grupo de mujeres, en el grupo de oración, ¿sí? Aquí la banda de estar invitando más jóvenes o personas que quieran tocar, abrirnos a las relaciones con otras personas. Es necesario, importante. Cuando leímos Proverbios dice, el hierro se afila con hierro, significa agudeza para tu vida. Necesitas forzosamente relacionarte con otras personas que hagan crecer tu potencial. No puedes solamente juntarte con las personas que te hacen sentir cómodo. No es lo mejor. Puede ser bueno, sí, pero no es lo mejor. Si tú quieres sacar un máximo desempeño de tu potencial, de tu vida, tú necesitas juntarte con otras personas. Yo he aprendido en todo este tiempo que tengo caminando con Cristo, y tú puedes decir, pues no, tú estás muy joven, esto, lo otro, ¿verdad? Pues sí, estoy muy joven, no estoy tan joven, ¿verdad? Tengo ya casi 46 años. Pero mi mamá me trajo caminando en estos caminos del Señor desde los 4 años de edad. Entonces, lo que yo he aprendido es a convivir con personas de todo tipo. Personas que me llevan mucha edad o con niños. Y no soy muy bueno, por ejemplo, para tratar con los niños, pero hago mi esfuerzo porque quiero aprender de ellos y quiero sumar a ellos. Me encantaba trabajar con los jóvenes, no digo que ya no, pero antes era mucho más. Llegamos aquí trabajando con jóvenes hace 17 años, mi esposa y yo, y era nuestro máximo placer. Ahora me encanta mucho más trabajar con la iglesia en general, pero sigo haciendo un esfuerzo por bendecir a los jóvenes y por tratar con los jóvenes, por hacer algunas cosas que hacen ellos para poder tratar de entenderlos. Y aparte tengo hijos jóvenes. Entonces muchos de nosotros no queremos incomodarnos nada. No queremos incomodarnos con tal de, yo no me meto con nadie para que no se metan conmigo, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios, si quieres afilar tu potencial, entonces necesitas personas diferentes a ti. Que están en el mismo caminar contigo, sí, están buscando a Dios, están buscando lo mejor, pero tienen personalidad diferente, tienen un temperamento diferente. Algunos son muy callados, no hablan nada. ¿Qué voy a platicar con ese? No habla nada. A veces las personas, cuando uno está con alguien en sus momentos más difíciles y esa persona te ve a ti como dice, ¿sabes qué? Esta es una persona que vale la pena. Y esa persona que nunca te hablaba te empieza a hablar. Y resulta después que se vuelve en uno de tus más grandes amigos. Pero nosotros mismos cerramos la oportunidad a que el cuerpo de Cristo funcione como debe de funcionar, a que nos acoplemos y sepamos cuál es el don de cada uno de nosotros. Tiene que haber un entendimiento de parte de Dios en nosotros, ¿sí? De manera que puedas observar qué don tiene una persona y qué otro don tiene otra persona y cuál es el don que yo tengo que necesitan otras personas. Entonces, el llamado aquí, voy a cerrar con esto porque ya vi que ya me pasé la hora. Dice Gálatas 6, 1 al 3. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado,
ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. No a bibliazos, ¿verdad? No a bibliazos, sino con ternura. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Humildad. Y a veces cuando alguien se desvía, queremos darle unos bibliazos y ¿cómo crees que esto, que lo otro? Bueno, dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Este es el Gálatas 6:2. Esta parte del medio, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan así la ley de Cristo. Quiero resaltar porque a veces nomás leemos ese pedacito. Hay que llevar las cargas los unos de los otros. Sí, pues ¿cómo le echamos la mano? No, pues hay que darle una ofrenda. ¿Por qué? Porque a veces es lo más fácil, ¿sí? A veces es lo más fácil. Pero si vemos el contexto de este verso, dice, si otro creyente está dominado por algún pecado, ¿cómo te das cuenta que otro creyente está dominado por algún pecado? ¿Cómo te das cuenta? Conviviendo, invitándolo a tu casa, saliendo juntos a tomar un café. Así se da cuenta uno que el otro está pasando por un momento difícil. Si yo nomás los veo aquí los domingos y no convivo con ustedes, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que ustedes están pasando por algo difícil? ¿Cómo yo voy a ayudarles a sobrellevar las cargas los unos de los? ¿Cómo se va a cumplir esa palabra? Dice que esa es la ley de Cristo. ¿Cómo yo voy a poder cumplir con la ley de Cristo si no estoy conviviendo con ninguno de ustedes? Si no les llamo por teléfono, si no pregunto cómo están, cómo les va, hoy estuve orando por ti, ¿cómo te fue después de la oración o después de lo que pasaste? La ley de Cristo dice, yo tengo que convivir, tengo que estar al lado de aquellas personas que son muy diferentes a mí. A mi parecer, tienen muchos defectos, debilidades o cualidades, qué sé yo, muy diferentes a mí, pero tengo que aprender a convivir con ellos, porque si no convivo con ellos, pues nunca me voy a dar cuenta de cuáles son sus luchas. Y el cuerpo de Cristo, como es dependiente el uno del otro, entonces la única manera de trabajar, de que el cuerpo de Cristo cumpla su función, es que se conozca el uno al otro. Y si no nos conocemos, no podemos ayudarnos, porque aplicamos la clásica, vamos a juntarle una ofrenda para ayudarlo, y está bien, yo no digo que no va a ser ayuda, pero no ataca la raíz. No ataca la raíz, porque si alguien no sabe administrar sus finanzas y cae nuevamente en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, él no necesita que le juntemos una ofrenda, necesita ser enseñado a administrar sus finanzas. Y si alguien está batallando con un pecado oculto, nunca se va a abrir esa persona si no crea una amistad íntima, donde se pueda abrir esa persona y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que me está pasando a mí y me está carcomiendo y ya no sé qué hacer, pero no tenía nadie en quien contárselo. Entonces la ley de Cristo es sobrelleven las cargas los unos de los otros. El cuerpo de Cristo necesita conocerse, necesita interactuar, necesitamos hacer cosas juntos. Por eso yo digo, es tan importante congregarse, es tan importante participar en las actividades de la iglesia, pero también es tan importante de pronto planear actividades que no tienen que ver con las actividades de la iglesia, sino nomás con salir, con desayunar juntos, cenar juntos, tomar un café, celebrar los cumpleaños. Todo eso es importante, y ahí es donde se da mucho el desarrollo espiritual de la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, quiere crecimiento espiritual. No nos quiere como bebés todo el tiempo caminando. Él quiere que crezcamos, porque después van a llegar otros bebés. Pero si todos somos bebés en la iglesia, ¿quién nos va a poder ayudar? ¿Quién nos va a cambiar el pañal? Dice Perchis, ¿verdad? Pero si crecemos,
vamos a poder ayudar a los que vengan. ¿Y sabes quién viene? Los amigos de nuestros hijos y sus familias. ¿Sabes quién más viene? Las familias por las que estamos orando, que todavía no son salvadas. El día de hoy estamos haciendo un ayuno por nuestros familiares que no son cristianos. Viene mucha gente y Dios quiere usarte a ti y a mí. Vamos a seguir leyendo. Esto es lo que te decía hace rato. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Qué maravilloso es el Salmo 133 y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Salmo 133 dice que Dios envía bendición y vida eterna a una iglesia que sabe convivir en armonía. Pero si no nos conocemos, ¿cómo andaremos en armonía? Pero si nos conocemos, entonces podremos andar en armonía.